Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con una parte de monopolio que es la discriminación de precios. Eh, Ustedes han estado viendo en la bibliografía cómo fija precio un monopolista. Un monopolista fija el precio en aquel nivel donde el costo marginal se iguala a su ingreso marginal. Eso es el mismo método que estudiamos para competencia perfecta. Ustedes se acuerdan, cuando vimos competencia perfecta dijimos que la técnica de maximización de beneficios era que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Bueno, el monopolista trabaja de la misma manera. Entonces, si nosotros nos vamos a un mercado monopólico, nos encontramos, ustedes siempre recuerden que si vamos a trabajar con un mercado, las variables que consideramos son precio y cantidad. Ustedes saben que la demanda del monopolista es la demanda de todo el mercado, con lo cual es una demanda dependiente negativa que abarca todo el mercado. Y también han estudiado que el ingreso marginal del monopolista es una recta que va a cortar justo a la mitad en el eje de las abscisas, ¿sí? Y va a tener la misma ordenada al origen. Se dice entonces que el ingreso marginal es una recta con la misma ordenada al origen que la demanda y el doble dependiente. Si nosotros tenemos una función de costo marginal, cualquiera, decimos que el monopolista fija precio en el punto donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, ahí va a determinar el número total de unidades a producir, y esas cantidades las va a vender a lo que le indique la función de demanda. Esto es, a la máxima disposición a pagar que tienen los consumidores por esa cantidad demandada. Entonces, el precio que tenemos del monopolista es este. Ahora bien, existen otros métodos alternativos que pueden usar los monopolistas en ciertos tipos de mercados que le van a permitir algo que para ellos es muy importante, que es quedarse con la mayor porción posible del excedente del consumidor. Entonces acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor lo vimos en el módulo 1, ¿sí? Lo hemos trabajado, y el excedente del consumidor no es otra cosa que la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por cada unidad y lo que realmente paga por ella. En este caso, de un monopolista convencional que no discrimina precios, nosotros decimos que este monopolista vende esta cantidad y lo hace a este precio. Todas las unidades las vende al mismo precio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Fíjense ustedes, la unidad número 1, los consumidores están dispuestos a pagarla a un precio muy superior al precio al que la están pudiendo comprar, ¿sí? Esa diferencia entre lo que se llama precio de reserva o máxima disposición a pagar por parte del consumidor y lo que realmente paga por el bien es lo que llamamos excedente del consumidor, ¿sí? Entonces, el excedente del consumidor no es otra cosa que el área comprendida entre la función de demanda y el precio de equilibrio, ¿sí? Porque cada uno de estos puntos sobre la función de demanda muestran la máxima disposición a pagar de ese consumidor por las distintas unidades, ¿tá? Pero notemos nuevamente que ellos, todas las unidades, las van a estar pagando a este precio, ¿sí? Que es el precio único que está fijando este monopolista. Entonces, toda esta diferencia, ¿sí? Toda esta área es el excedente del consumidor, ¿sí? Bien, recordemos a dónde vamos. Nosotros estamos tratando de estudiar en este pequeño video, en esta pequeña clase, el concepto de análisis sobre la discriminación de precios. ¿Cuál es el objetivo de la discriminación de precios para el productor? Apropiarse del excedente del consumidor. ¿De cuánto? De lo máximo que pueda. Entonces, ahí aparecen estas técnicas de discriminación de precios. Pues bien, ¿qué es entonces la discriminación de precios? La discriminación de precios es cobrar precios diferenciados a distintos consumidores en función de la máxima o de las distintas disposiciones a pagar que tenga cada uno de ellos. Aparecen ahí tres tipos de discriminación de precios. La discriminación de primer grado, la discriminación de segundo grado y la discriminación de precios de tercer grado, ¿sí? Vamos a ir estudiando cada una de ellas. Vamos a borrar. Dijimos entonces que nosotros vamos a tener una discriminación de precios que se llama discriminación de primer grado.
La discriminación de precios de primer grado es también la llamada discriminación perfecta de precios. ¿Por qué? Porque es un proceso por el medio del cual el monopolista logra identificar en cada consumidor lo máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad de bien que demanda y cobra ese precio, ¿sí? Entonces, la discriminación de precios de primer grado, si nosotros tenemos una función de demanda de mercado, donde recuerden siempre que tienen que trabajar poniendo los nombres de los ejes, poniendo las variables que estamos midiendo, entonces esa discriminación de precios la va a hacer sobre su curva de demanda, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, si nosotros tenemos aquí una función de costo marginal, ya no necesitamos más el ingreso marginal. ¿Por qué? Porque nosotros el ingreso marginal lo usábamos para determinar la cantidad y el precio de equilibrio, en función de nuestro método de determinación de precios, donde se maximiza beneficio cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Pero ahora, lo que nosotros vamos a determinar es, para cada unidad vendida por este monopolista, un precio distinto, ¿sí? ¿Y cuál es ese precio? Ese precio es la máxima disposición a pagar que tienen los consumidores, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por esta unidad de bien? Nos vamos a ir hasta la curva de demanda y vamos a marcar ese precio. Ese es el precio de la unidad 1, ¿sí? Si yo voy a comprar una unidad, la voy a pagar ese precio, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si vamos a comprar 2 unidades? La segunda unidad, como los consumidores están dispuestos a pagarla siempre a un precio más bajo. Entonces, ¿qué hace el discriminador? Hace lo siguiente. La unidad 1 se la cobran, imagínense, a 15 pesos. La unidad 2 se la cobra, imaginémonos, a 12 pesos, ¿sí? Pero no las 2 unidades a 12 pesos como sería en un caso de mercado común, sino que cada unidad va a tener un precio distinto, ¿sí? Entonces, si vamos a comprar una unidad más, la máxima disposición a pagar por esa unidad es este precio. Entonces, ¿qué hace el monopolista que logra hacer una discriminación perfecta de precios? Es cobrar la unidad número 3, imaginémonos, a un precio de 10, ¿sí? Por poner un valor. Entonces, ¿cómo queda la cuestión hasta acá? La primera unidad la pago 15, la unidad 2 la pago 12, la unidad 3 la pago 10. Entonces, ¿qué está haciendo el monopolista? El monopolista está cobrando lo máximo que cada consumidor está dispuesto a pagar por ese bien, ¿tá? ¿Hasta dónde va a producir? Va a producir hasta donde la demanda se corte con la función de costo marginal, ¿sí? Y ahí, si ustedes ven, el monopolista se quedó con todo el excedente del consumidor. No existe más el excedente del consumidor, porque no existe más la diferencia entre lo máximo que un consumidor está dispuesto a pagar y el precio de mercado, porque el precio de cada unidad es exactamente igual a su precio de reserva o igual a lo que el consumidor estuvo dispuesto a pagar, ¿sí? Bien, esta se llama, como ustedes ven, como les comenté antes, discriminación perfecta, porque evidentemente es la mejor, digamos, en términos de beneficio para el productor, porque se quedó con todo el excedente del consumidor. Pero también comprenderán que es bastante complicada porque el productor o el monopolista debe conocer la preferencia a pagar de cada uno de los consumidores para saber cuánto van a pagar por los distintos bienes. Y eso realmente es bastante complicado. Existe otro tipo de discriminación de precios, que es la discriminación de precios de segundo grado, ¿sí? La discriminación de precios de segundo grado también se llama, es la que hace referencia a cobrar precios por bloques. ¿Cuál es el criterio que se toma acá? ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la discriminación de segundo grado. El criterio que toma acá el productor es el siguiente. A medida que los consumidores van incrementando el consumo de los bienes, cada vez están dispuestos a pagar menos por las unidades adicionales. Esto acá lo que está jugando es las conductas del consumidor. Cuando
recuerden ustedes, cuando estudiamos las funciones de demanda, decíamos que a medida que los bienes se van haciendo cada vez más abundantes, estamos dispuestos a pagar menos por ellos porque efectivamente, digamos, el bien termina siendo abundante. Cuando el bien es escaso, estamos dispuestos a pagar mucho más por él. Entonces, en el caso, por ejemplo, este tipo de discriminación de precios se utiliza mucho en lo que son los servicios públicos. A medida que, si yo no tengo electricidad, los primeros kilobytes los voy a estar valorando mucho más que los últimos, ¿sí? Si yo ya tengo resuelto los problemas básicos con la electricidad, por ahí lo que hacemos, no valoramos tanto el consumo de los últimos kilobytes. Entonces, no valorarlo implica tener una menor disposición a pagar. El caso de la discriminación por bloques se utiliza mucho entonces en las empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos tienen además otra característica que son las que existen monopolios naturales. Yo los invito a que ustedes analicen en la bibliografía qué implica la cuestión del monopolio natural. Pero en términos de nuestro gráfico, lo que nosotros vamos a ver para analizar cómo se fija precio en un monopolio, en una discriminación de segundo grado, lo que nosotros vamos a ver nuevamente, precio y cantidad. Si nosotros por ahí tenemos por aquí nuestra función de demanda, el monopolio natural implica que el mínimo costo medio de la función de las funciones de producción y de costo de estas empresas está para niveles de producción muy altos. Entonces, en la parte relevante, lo que nosotros tenemos es que el costo marginal no llega a tocar el mínimo. O sea, el costo marginal está por debajo del costo medio. Entonces, son tipos de funciones donde el mínimo costo medio de largo plazo está para niveles de producción muy altos. Entonces, para la parte relevante, nuestro costo marginal va a ir por debajo, ¿sí? Y además, este tipo de mercados normalmente se regulan, ¿sí? Se ponen precios máximos. Si el Estado decide que se produzca donde el costo medio corta a la demanda, lo que se puede hacer es trabajar con la discriminación de segundo grado. En este caso, la discriminación de segundo grado es cobrar distintos bloques cobrar por distintos bloques de consumo distintos precios. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, hasta una determinada cantidad de demanda, llamémosle cantidad sub 1, analizamos el primer bloque, ¿sí? Y todo lo que se consuma hasta esa cantidad se va a pagar este precio. Todo lo que se consuma, no a distintos precios, como hicimos en el caso de la discriminación de primer grado, sino que todas las unidades que se consuman hasta Q sub 1 van a pagar un determinado precio, que es el precio sub 1. Luego podemos decir un Q sub 2 y armamos un segundo bloque de precio, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros diremos que las primeras unidades consumidas se van a estar pagando a un precio sub 1. Ahora, las segundas unidades consumidas se van a estar pagando a P sub 2. Y así podemos estar armando otro bloque más, por ejemplo, el tercer bloque, ¿sí? Estas unidades son las que se pagan un precio de P sub 3, ¿sí? Y luego podemos estar armando otro bloque más, que es el cuarto bloque, y nosotros diremos que estas últimas unidades serán las más baratas, ¿sí? Entonces, resumiendo, la discriminación de segundo grado lo que hace es trabajar la diferenciación de los consumidores, pero en función de la cantidad de bienes que consumen, ¿sí? Mientras más consumen, le vamos a estar bajando el precio a esas últimas unidades de consumo, ¿sí? Entonces, las primeras se pagan más cara, las segundas se pagan un poquito más barata, la tercera se paga un poco menos y las últimas se pagan cada vez menos. En este caso, también el productor logra quedarse con una buena parte del excedente del consumidor, pero obviamente no con todo, como en el caso de la discriminación perfecta, porque la discriminación perfecta es más compleja. Y por último, vamos a trabajar con la discriminación de tercer grado.
La discriminación de tercer grado es dividir a los consumidores en grupos, ¿sí? En grupos de personas distintas, por sus distintas motivaciones. Por ejemplo, es muy común que nosotros encontremos descuentos para estudiantes, es común que encontremos descuentos para jubilados por algunas actividades. ¿Eso es por qué? Porque hay ciertos grupos que tienen una disposición a pagar menor por los bienes. Entonces, si uno les hace descuento, puede hacer que estas personas igual puedan consumir estos bienes. Por ejemplo, las entradas al cine tienen descuento para los jubilados, tienen descuentos para los estudiantes, o tienen descuentos por distintos días, en función de si uno va al fin de semana o va a otro día. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es, el mismo bien lo vamos a estar vendiendo a distintos grupos a precios distintos. Cortamos acá. Volvemos. ¿Cuál es la clave de esta división? Que estos grupos tengan distinta disposición a pagar por los bienes y distintas elasticidades de precios de su demanda. ¿Está bien? Entonces, nosotros acá, en la discriminación de precios de tercer grado, lo que vamos a hacer es trabajar con dos mercados, con dos grupos de mercados, ¿sí? Con dos grupos de consumidores, que van a dar origen a dos demandas distintas, ¿sí? Nosotros imaginemos que tenemos por acá la demanda del mercado A, ¿sí? Siempre del mismo bien, es importante que nos quede claro, no son bienes distintos, sino que es el mismo bien, pero que lo demandan grupos distintos, ¿tá? Siempre recuerden, tenemos precio y cantidad. Imaginemos que acá tenemos una demanda un tanto inelástica con su respectivo ingreso marginal. Luego tenemos el mercado B, ¿sí? Donde tenemos también precio y cantidad, con una demanda relativamente elástica y su respectivo ingreso marginal. ¿Cómo toma decisiones esta empresa? Bien, esta empresa va a tener que tomar tres grandes decisiones. En primer lugar, la empresa va a tener que determinar cuánto producir en total, ¿sí? Cuánto decirle a su planta de producción qué es lo que va a tener que producir, para luego venderlo en estos dos mercados, el mercado A y el mercado B. Entonces, el primer gran interrogante que nos surge es ¿cuánto producir? ¿Sí? Para decidir cuánto producir, vamos a estar utilizando nuestra técnica de maximización de beneficios, que es que costo marginal sea igual al ingreso marginal, ¿sí? Entonces, vamos a producir allá donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál ingreso marginal? Porque si ustedes ven acá, yo tengo dos mercados y tengo dos ingresos marginales. Muy bien. La decisión de producción total va a ser aquella que indique que el costo marginal es igual, y fíjense esto, a la sumatoria de los ingresos marginales. Esto es, a todo el ingreso marginal que me dan estos dos mercados. Para tomar una decisión de producción en conjunto, yo lo que tengo que tomar es el mercado en su totalidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, y lo vamos a hacer por separado para que no se nos confunda tanto el análisis, mercado A más B, es sumar las dos demandas para analizarlo como si fuera solo un mercado. ¿Cómo se suman las demandas? En realidad, vamos a simplificar, no vamos a sumar las demandas porque no nos van a hacer falta. Lo que nosotros necesitamos es el ingreso marginal. Entonces vamos a trabajar directamente con la función de ingreso marginal. ¿Cómo se suman los ingresos marginales? Bueno, los ingresos marginales se suman igual que las demandas. Tenemos que hacer suma de cantidades a los diversos ingresos marginales. Esto es una suma horizontal, ¿sí?
Veamos lo siguiente. ¿De dónde va a partir el ingreso, la sumatoria del ingreso marginal? Va a partir de este punto, porque para precios superiores no existen ingreso marginal, ¿sí? No existen cantidades. Entonces ahí vamos a partir de acá. Hasta este nivel de ingreso marginal o precio, solamente tenemos cantidades en el mercado A. Entonces, el ingreso marginal será exactamente igual al del mercado A, ¿sí? Y a partir de ahí voy a hacer una suma horizontal de los dos ingresos marginales, ¿sí? ¿Hasta dónde me voy a servir como referencia? Hasta el punto de cortes con el eje abscisas. Imaginemos, solo por dar un valor, que acá tenemos 50 y acá tenemos 120. El punto de corte de la sumatoria de los ingresos marginales de ambos mercados va a ser 50 más 20, esto es 170. Y me va a quedar una curva, una recta, perdón, con estas características. Esto es una recta quebrada. Igual, la parte relevante es esta, ¿sí? Que es la sumatoria del ingreso marginal. Que si yo esa sumatoria del ingreso marginal la corto, la hago, analizo de manera conjunta con el costo marginal, que es el costo marginal de toda la empresa, porque es un monopolio y es una sola empresa, por más que pueda vender a distintos grupos de consumidores, vamos a encontrar en este punto el total que se produce, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a producir Q sub T? ¿Qué característica cumple ese nivel de producción? La característica que cumple es que el costo marginal es igual a la sumatoria de los ingresos marginales, ¿sí? Entonces, ahí yo me estoy, el productor se está asegurando que maximiza sus beneficios. Ahora, ¿cuánto va a vender en cada mercado y a qué precio con el fin de poder apropiarse de una parte del excedente del consumidor por poder diferenciar los grupos de consumidores en función de sus disposiciones a pagar? Pues bien, lo que va a producir, lo que va a vender en cada uno de los mercados, esto es, la cantidad en el mercado 1 y la cantidad en el mercado 2, será aquella para el cual el costo marginal, que es igual a la sumatoria de los ingresos marginales, sea igual al ingreso marginal del mercado 1 y al ingreso marginal del mercado 2, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si estamos en una situación donde el ingreso marginal, por ejemplo, del mercado 1 es superior al ingreso marginal del mercado 2, entonces, en ese caso, al productor le convendrá ir a vender al mercado 1 más unidades, que es donde su ingreso marginal es más grande. Y vender menos en aquel mercado que tiene un ingreso marginal más bajo. Entonces, la situación de óptimo, esto es la situación donde tiende a quedarse el productor, es aquella que cumple que costo marginal, que es igual a ingreso marginal, es a su vez igual al ingreso marginal del mercado 1 y al ingreso marginal del mercado 2. ¿Cómo analizamos esto? Muy bien. Este punto muestra el costo marginal y la sumatoria de ingreso marginal. Lo vamos a ir trasladando hacia los mercados y cuando llego al ingreso marginal del mercado B, o mercado 2, perdón que se los cambié, diremos que eso va a ser lo que produce en el mercado B. Y lo que va a producir en el mercado A es esta cantidad. Esto es aquella que toque su ingreso marginal, ¿sí? Y ahora, la pregunta con la que iniciamos este análisis, que es el caso de analizar qué precio va a cobrar en cada uno de los mercados, ¿sí? ¿Cuál será el precio en cada mercado? Y bueno, ahí ya parece un poco más sencillo. Y el precio que va a cobrar en cada mercado será en el mercado A, aquel punto donde corte la demanda, ¿sí? Y en el mercado B,
nos vamos a ir a la demanda del mercado B y veremos cuál es su precio. Como ustedes pueden analizar, siempre se va a cobrar un precio más alto en aquellos mercados que tengan una demanda más inelástica y se va a cobrar un precio más bajo en aquellos mercados que tengan una demanda más elástica. ¿Por qué ocurre eso? Porque las demandas más inelásticas lo que implican es que ante aumentos en los precios los consumidores están dispuestos a dejar menos unidades de consumo que en el caso de las demandas más elásticas. Cuando las demandas son más elásticas, ante pequeños cambios en los precios los consumidores están dispuestos a dejar una mayor cantidad de unidades. Entonces, en esos mercados que son más sensibles a los cambios de los precios, las empresas van a cobrar un precio más bajo. A esos consumidores les cobra menos. En el caso de los consumidores cuya demanda es más inelástica, esto es, que la cantidad demandada no reacciona tanto a los cambios de los precios, los productores van a estar cobrando un precio más alto. Entonces, como ustedes ven, lo que estamos teniendo acá es una sola empresa, pero que enfrenta diferentes consumidores y que puede, en función de sus elasticidades de demanda, cobrarle precios diferenciados, ¿sí? En resumen, esto es la discriminación de precios. Es cómo un monopolista puede estar cobrando por el mismo producto diferentes precios a los distintos consumidores, ya sea la discriminación perfecta, que es la que podía cobrar precios distintos por cada una de las unidades. Esto necesitaba que conocer exactamente la disposición a pagar o el precio de reserva de cada consumidor, pasando por la de segundo grado, que es la que usamos mucho más en el caso de las regulaciones de los servicios públicos y que implica no cobrar precios distintos por unidad, sino por bloque de consumo, ¿sí? Y por último, la discriminación de precios de tercer grado, que lo que implica es dividir a los consumidores en dos grupos o más, depende qué tipo de mercado estemos trabajando, y vender el mismo producto, pero a distintos precios en función de sus elasticidades de demanda. Bien, esto es lo que les quería contar de discriminación de precios, espero que les pueda ser útil. Como siempre les decimos, deben complementar estos análisis con lo que ustedes tienen en los módulos y fundamentalmente con lo que tienen en el libro. Cerrado, discriminación de precios.